¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión especial esta semana en el Congreso. El Pleno de la Comisión Permanente avaló un acuerdo en que condena los acontecimientos en Nochistlán, Oaxaca, y crea una comisión de seguimiento a estos hechos. Se avaló solicitar informe al gobernador de Morelos y a la Fiscalía General del Estado sobre las investigaciones en las fosas encontradas en Tetelcingo. El Pleno debatió solicitar comparecencias de los titulares de Gobernación, Educación Pública y del gobernador de Oaxaca por los hechos en Nochistlán. Los tres poderes de la Unión realizaron una ceremonia en el bosque de Chapultepec por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. El Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria y la Cámara de Diputados realizan seminarios sobre fuentes históricas de la Constitución de 1917. Vamos a comenzar con la información. El grupo parlamentario del PRD propuso la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Seguridad y una reunión de trabajo con el gobernador de Oaxaca para analizar los hechos ocurridos el pasado fin de semana en Nochistlán, en que enfrentamientos de maestros con la policía provocaron la muerte de al menos 8 personas en este pueblo de Oaxaca. El responsable de la política interior y el que ejerce el mando sobre la Policía Federal debe explicar a la sociedad sus decisiones y acciones en Oaxaca y en las entidades en donde existen movimientos de protesta en contra de la reforma educativa. Sería conveniente que el gobierno estatal compartiera su visión y preocupaciones con el Congreso de la Unión. Legisladores del PRD promovieron el anterior punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución. No obstante, se recordó al Pleno que había una propuesta consensada entre diversos parlamentarios sobre dicho tema. Teníamos y estábamos en el entendido de un acuerdo que se procesaría desde la mesa con 4 resolutivos alrededor de este tema. Nada más quisiéramos saber si se mantiene para efecto de orientar nuestro criterio. Pero el acuerdo que se tenía era que ninguno se conocería como materia de urgente y obra resolución y que paralelo a eso, como bien dice el diputado Ramírez Marín, se iba a construir a través de la mesa directiva una redacción. Yo hace rato mandé pedir si había un acuerdo, no hay el acuerdo, sería una irresponsabilidad no tocar este tema, un tema crucial. Morena trae un punto de acuerdo en el orden del día, otras fracciones también. Lo que nosotros estamos planteando es que asumamos con toda la responsabilidad como Congreso de la Unión en receso, en esta comisión permanente, el que estos hechos tienen que tratarse debidamente con funcionarios que están involucrados de alguna u otra manera. El consenso debe de ser un destino al que arribemos los actores políticos después del debate. No puede ser el consenso en sustitución del debate. Nosotros creemos que aquí se tienen que fijar posturas. El presidente de la mesa directiva, senador Roberto Gil, indicó que se construyó un acuerdo al inicio de la sesión para debatir una propuesta que condena los hechos de Nochistlán. Se expresa solidaridad a las víctimas, se solicita información a los secretarios de Gobernación, de Educación Pública y al gobernador de Oaxaca y se crea una comisión de seguimiento a este tema. Planteamiento de consenso que se advertía en función del contenido de las distintas proposiciones que fueron presentadas y registradas debidamente en la sesión del día de hoy, que bajo ninguna circunstancia iba a implicar la cancelación del debate y mucho menos que pudieran los grupos parlamentarios fijar posición de respaldo o bien de diferenciación sobre su contenido. Luego de ello, en votación económica, se aprobó debatir la propuesta elaborada por la mesa directiva de la Comisión Permanente. La propuesta de la mesa directiva respecto a los hechos ocurridos en Nochistlán, Oaxaca, el pasado domingo 19 de junio, en que fallecieron 8 personas, contiene los siguientes puntos de acuerdo. Como primer punto, la Comisión Permanente condena los hechos violentos ocurridos en Nochistlán, Oaxaca, y exhorta a las autoridades competentes a investigar los hechos. En segundo lugar, la Comisión Permanente expresa su solidaridad a las personas que resultaron heridas y expresa sus condolencias a los deudos de las personas fallecidas. Tercer punto,
se solicita a los titulares de la SEGOV, de la SEP y al gobernador de Oaxaca un informe sobre las causas y las acciones que se llevarán a cabo para restablecer la gobernabilidad. Y finalmente, como cuarto punto, se acuerda la creación de una comisión plural de seguimiento a este caso que podrá realizar las reuniones de trabajo necesarias con las autoridades competentes. Posteriormente, los legisladores de los grupos parlamentarios fijaron su postura respecto a este punto de acuerdo. Se debatió la pertinencia de citar a comparecer o no al titular de la Secretaría de Educación Pública, así como las facultades que tendrá la comisión creada a partir de este documento. Es insostenible esta situación, en que una minoría de personas que pretenden poner de rodillas al Estado mexicano con tal de preservar sus privilegios, tejan las más siniestras alianzas con una expresión política que más parece una secta de vocación terca, mesiánica, narcisista. Exigimos que se haga una investigación exhaustiva, transparente de los hechos en los que varias personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridos. Es necesario que se llegue hasta las últimas consecuencias y se conozca, sin lugar a dudas, la presunta infiltración. También llamamos a Miguel Ángel Mancera a que se comporte a la altura que los tiempos demandan. Nosotros no vamos con un acuerdo de consenso que excluya dentro de sus principales puntos la comparecencia de Aurelio Nuño y que este Poder Legislativo realmente revise si una persona como él merece ser secretario de Educación. Pide que haya una adición al acuerdo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al presidente de la República la remoción del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, por su incapacidad para propiciar el diálogo con los maestros y promover el enfrentamiento y la represión. Dos líneas deben imperar en este conflicto. La primera, una mesa de diálogo permanente entre maestros y autoridades, a fin de dar respuesta a sus demandas, garantizar sus derechos laborales y respetar su libertad de expresión, asociación y de libre tránsito, así como garantizar su integridad física. Los verdaderos maestros que solicitan el diálogo no buscan la confrontación, no exigen incondicionalmente el cumplimiento de sus demandas y no atentan contra el derecho de tránsito. Sobre todo, no utiliza a los menores para caminar en sus marchas, tampoco pone a los niños frente a sus barricadas. Y queremos agregar que dicha comisión podrá realizar todas las reuniones de trabajo necesarias con las autoridades para el desahogo de las funciones encomendadas, para que cualquier autoridad pueda comparecer ante esta comisión plural y tengamos todos los mexicanos la verdad y la justicia de todos los hechos. Pedimos varias cosas. Primero, la condena. Segundo, la solidaridad. Tercero, la investigación para esclarecer los hechos de las personas afectadas y por supuesto que también se revisen los protocolos de actuación de las policías respectivas. Condenamos el uso de la fuerza pública, sí. Condenamos la ausencia de protocolos para poder enfrentar estos acontecimientos, sí. Y podemos seguir condenando muchas acciones, pero lo que más condenamos es cuando se pierde la vida. Finalmente, en votación económica, los legisladores avalaron la propuesta del diputado Omar Ortega Álvarez para permitir reuniones de trabajo entre las autoridades involucradas y la comisión plural abocada a investigar los hechos. Transcurrida la discusión, el Pleno de la Permanente aprobó este punto de acuerdo por el que se condenan los hechos ocurridos en Nochistlán, Oaxaca. Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese. En otros trabajos, dentro de la Comisión Permanente, se envió a la primera comisión una propuesta de exhorto al gobierno de Guanajuato para que rinda un informe pormenorizado sobre el procedimiento de adquisición de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, presentado por la diputada Bárbara Botello. No es de llamar la atención que dos accionistas de la empresa a que me he referido trabajaron en la entonces Secretaría de la Reforma Agraria. También nos preguntamos si no es mucha coincidencia que esta empresa haya arriesgado su capital para adquirir
cientos de hectáreas a precios bajos y multiplicaran exponencialmente sus ganancias al vender estos terrenos al gobierno del estado de Guanajuato. El grupo parlamentario del PAN propuso exhortar al Ejecutivo Federal a publicar los lineamientos del Fondo de Apoyo al Migrante estipulado en el actual presupuesto de egresos de la Federación para que existan los recursos necesarios para la atención inmediata de los grupos de migrantes mexicanos y extranjeros que llegan a la frontera de Baja California con la intención de solicitar asilo político en Estados Unidos. Considerando una partida especial para programas emergentes que den asistencia social y jurídica a los migrantes connacionales y extranjeros que continúan llegando a la frontera de Tijuana, en el estado de Baja California, para solicitar asilo político a los Estados Unidos. Se remitió a la tercera comisión de trabajo luego de que no se consideró de urgente resolución por parte de la Asamblea. Cuando se empezó a revisar que quiénes eran esas personas, no había carpetas de investigación, no había datos de quiénes eran ahí, quiénes estaban ahí enterrados, y entonces todo el mundo empezó a generar sospechas de que ahí se enterraban a los adversarios del gobierno. Se pide que en la exhumación se privilegien el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición de graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión Permanente también exhortó a las instancias de Administración y Procuración de Justicia de la Federación y de las entidades federativas a promover y garantizar el acompañamiento y la orientación de personal profesional a niñas, niños y adolescentes que intervengan en un proceso judicial. Nosotros consideramos que la protección de la infancia requiere especial atención, en virtud de que es crucial para evitar la vulneración de sus derechos y una revictimización. El diputado Jorge Álvarez Maínez, de la fracción de Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a exigir al gobierno de Nicaragua que esclarezca el caso de Giovanni Torres Becerra, estudiante de Ingeniería en Metalurgia, quien fue detenido el 1 de junio en el aeropuerto de Managua por no avisar a la empresa donde trabajó y se le acusó de fingir su desaparición. El primero es que la Secretaría de Relaciones Exteriores le exija al gobierno de Nicaragua esclarecer los hechos que sucedieron con Giovanni. El segundo es que la Procuraduría General de la República realice una investigación exhaustiva para determinar si hubo o no tortura por parte del estudiante zacatecano. Y el tercero es que la Secretaría de Relaciones Exteriores inicie las diligencias necesarias para la reparación del daño. Este documento fue aprobado en votación económica. La mesa directiva de la Comisión Permanente recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, donde informa al Senado de las visitas que realizará el presidente Enrique Peña Nieto a Canadá del 26 al 29 de junio para participar en la 8ª Cumbre de Líderes de América del Norte y a Chile los días 30 de junio y 1 de julio para asistir en la 11ª Cumbre de la Alianza del Pacífico. Es momento de ir a una pausa, quédese con nosotros, en un momento regresamos con mucha más información. La segunda comisión debate exhorto para condenar los actos de violencia ocurridos en Ochitlán, Oaxaca.